este conversatorio, teniendo en cuenta pues de que por allá lo que nos dice la ley 388 inicialmente, por allá en el capítulo cuarto, donde en ese capítulo lo que hace esa ley 388 es la clasificación del suelo, ¿sí o no? Entonces nos habla por allá de esas clases de suelo, por allá en el artículo 30, en el artículo 31 nos habla por allá del suelo, el suelo urbano, después sigue la clasificación del suelo de expansión urbana, continúa con los suelos rurales, con los suelos suburbanos y con los suelos de protección. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros hoy? Nos vamos a dedicar a los suelos de protección, perdón, a los suelos rurales. Esa va a ser dirigida hoy la charla a los suelos rurales. Y, y sabiendo pues que los suelos suburbanos son áreas que están ubicadas dentro del suelo rural, sabiendo eso, pero nos vamos a dirigir más un poco a, a, a los suelos, a las fincas de producción. Y como sabemos, los suelos de protección tanto están en lo rural como en lo urbano. Específicamente, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hablar de esa categoría 2 que está por allá en el decreto 556 del 2014, artículo 5, y que nos habla de esa categoría 2 y que habla de esos inmuebles rurales. Y todos esos inmuebles rurales que encontramos como terrenos, conos sin construcción, con construcciones como vivienda, establos, cercas, edificios, galpones, drenajes, vemos que existen vías internas, hay mejoramiento de suelos como tal, pozos, cultivos, plantaciones. Eh, Todo esto que tenga que ver en áreas de explotación situadas totalmente en áreas rurales como tal. Entonces, por ahí vamos a arrancar a hacer este tipo de fincas. Y está enmarcado, como les decía, por allá en la categoría 2 de la ley del decreto 556, donde nos habla de los inmuebles rurales. Por allá hay otra forma, hoy hay otra forma que cuando estábamos por allá hablando en el grupo, se hablaban de las condiciones agrológicas. Y eso pues nos conllevó a nosotros venir y hacer de pronto este conversatorio de pronto va a ser demasiado productivo para todos. Y no es que las tierras cuesten por las condiciones agrológicas, sino que es que se marcan un poco más por otro método, y ese método es por el lado de esos avalúos de intangibles. Entonces, ver a esa finca como una empresa productiva. Entonces vale de acuerdo a lo que está rentando, y se hace por medio de unos flujos de caja. Por allá el ingeniero Alexis, si está, nos va a hacer esa explicación, que con él fue pues que empezamos a mirar y en el grupo con el fin de que se susciten este tipo de charlas que son enriquecedoras para todos nosotros. Entonces también nos va a hacer a explicar cómo se hace eso con los flujos de caja. La explicación va a ser qué es lo que él hace. No vamos a entrar aquí a manejar un Excel ni a entrar en detalles, porque cuando eso ocurra es por petición de ustedes, de todo el grupo, ojalá, y ya se hacen unas clases, y estas clases que como ya van un poco más explicadas al valor, ya van a tener pues un costo, porque cada persona que va a dictar, me imagino que habría que pagarle, porque ya es generar pues el avalúo como tal. Entonces, les decía de esos intangibles que está ya enmarcado en ese decreto 556, es el número 12, intangibles, donde habla de marcas, donde habla de patentes, secretos empresariales, derechos de autor, nombres comerciales, derechos deportivos, mmm, fondo de comercio, lo de la prima comercial también lo habla, y también por allá dice una palabra final, otros similares. Entonces, ya sin darle más espera, con ustedes pues los dejo con la doctora Paola, que ella ya les va a entrar a dar una información
más clara de cómo ella realiza sus avalúos rurales. Bienvenida, doctora Paola. Muchas gracias. Bueno, bueno, muy buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión, pues, les estoy acompañando ya como ya parte de intervención, pues, del caso, del tema, no como moderadora. Es importante lo que acaba de decir y explicar el doctor Albeiro, pero pues quiero aterrizar esto para compartirle. Voy a tratar de ser breve y sucinta en cuanto al paso a paso de la información relevante de un avalúo rural, en este caso una finca de producción. Hay una primera fase que nosotros llamamos precampo. ¿Qué significa ese precampo? En ese precampo, ¿qué realizamos? Un análisis previo del predio, realizamos o recolectamos todo lo que la información que proporciona el cliente y información catastral, cartográfica, ambiental y normativa. La idea es que adecuar, preparar la visita de campo, ¿verdad? Pero antes de todo, de hacer la visita, de programar la visita, lo que generalmente realizamos es georreferenciar el predio, ¿verdad? Hay un sinnúmero de software, en este caso, pues los dos más conocidos que sabemos que utilizamos los evaluadores es QGIS y ArcGIS, ¿verdad? Pero hay también otros medios en los cuales nosotros podemos recolectar esa información, como venía diciéndole, catastral y ambiental. En este caso tenemos el geovisor del POMCA, que es importante para saber las determinantes ambientales, que habla el artículo, si no estoy mal, 10 de la ley 388. También tenemos los visores que da el DANE, el mismo IGAC, el mismo catastro, el RUNAP, el SINAP. Es importante conocer esto, pues para determinar cuáles son las áreas de protección, si hay áreas de reserva, si se encuentran dentro de un distrito de manejo integrado. Entonces, lo principal es eso, recaudar información, recolectar información que nos brinda el cliente, que nosotros mismos buscamos y georreferenciamos el predio para ubicarnos físicamente. Una vez realizado este análisis previo, nosotros procedemos a realizar la visita técnica de campo, donde verificamos y levantamos información física del predio, pero pues ya con algo conocido, que fue la información pues que les estaba comentando. La idea aquí, ¿cuál es? Yo siempre recomiendo ir a las zonas urbanas, porque allí podemos encontrar instituciones como las UMATAS que nos brindan información relevante, la oficina de las corporaciones, que también nos brindan información acerca pues, de la normativa ambiental. Y también importante, y he tenido que realizarlo, y es preguntar, por ejemplo, en los comandos de la policía, cómo está el orden público en la zona, precisamente exactamente donde está el predio que voy a evaluar. Ya estando en el predio, ya cuando se va a tomar información de campo, se toma información como lo son las construcciones, mirar muy bien los cultivos, las rondas hídricas, las áreas de protección, ¿verdad? En cuanto a las construcciones, a ver, aquí hay algo muy importante, y es evaluar el estado de conservación de la edificación. Tenemos que mirar muy bien si la edificación tiene alguna patología, ¿cierto? Constructiva. Ejemplo, grietas, fisuras. Entonces, mirar si esas patologías realmente afectan esa parte estructural, ¿verdad? Entonces, también se puede inspeccionar lo que es las existencias de humedades. Se pueden presentar en losas, en sobrecimientos, en los pisos, en los muros, en las cubiertas. Entonces, este tipo de cosas que inciden y afectan, ¿por qué? Porque, pues, lógicamente, afectan la durabilidad de esa edificación.
Se me olvidaba decirles que es importante también identificar el sistema constructivo de esa edificación. Recordemos que hay estructuras aporticadas, hay mampostería pues carguera, estructural, hay sistemas prefabricados, hay construcciones de hecho artesanales que se hacen en cubiertas en palma, con madera rolliza o otros materiales pues que son tradicionales. Importante, y siempre voy a decir, y creo que el doctor Albeiro lo ha mencionado, y es ese principio de funcionalidad. Aquí debemos mirarlo muy, muy bien en esta parte de las construcciones rurales. Generalmente nosotros determinamos el valor de estas construcciones por el método de reposición, todos lo conocemos, y lo agotamos de 3 formas para saber ese valor base anual. La primera, ustedes conocen la revista de tipologías del IGAC, esa, si no estoy mal, tiene una versión 2024, pero generalmente, ¿qué hacemos? Nosotros actualizamos o indexamos ese valor mediante índices asociados más que todo a bienes físicos y costos, pero del sector de la construcción. Se conocen varios índices. En este caso pues voy a mencionar 2 que generalmente usamos mucho, que es el IPC de bienes durables y el otro que es el índice de costos de la construcción de la vivienda, y hay otro que es el índice de precios del productor. Esos índices todos se van y hacen énfasis precisamente al sector de la construcción. También tenemos, pues, cuando vamos a las fincas, lo general hay fincas que son muy organizadas y tienen planos, el juego de planos completos, de hecho también tienen el APU, información pues de los años de construcción, todo. Entonces, cuando vemos que por ejemplo, nos entregan el costo, los costos, nosotros generalmente lo traemos a valor presente. Entonces, muchas veces averiguamos los costos por medio de las ferreterías, por los maestros de obra, pues que se encuentran en el municipio, o con los índices que les estaba comentando. Una tercera forma es cuando no existe, por ejemplo, planos ni costos, y pues todos hemos tenido que pasar por eso. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que hacemos? Un levantamiento planimétrico de lo que existe y construimos un APU con oficiales y maestros de la zona. Lógicamente, pues muchos de los APU que realizamos es en acompañamiento con ingenieros estructurales, de suelo, ingenieros civiles. En la parte de los terrenos, en esta parte creo que hay aspectos súper relevantes que deben ser muy bien evaluados, y es en cuanto a factores o atributos, por ejemplo, como la ubicación, el frente sobre la vía, que la pedregosidad, que el afloramiento rocoso, si ese bien se encuentra en una zona de movimiento en masa, con amenaza de movimiento en masa, procesos de erosión, la disponibilidad y la calidad de esas fuentes hídricas. Importante lo que les estaba diciendo sobre las condiciones de orden público, y también hemos tenido que incluir atributos como las inundaciones o encharcamientos, porque ya lo hemos tenido que ver, por ejemplo, en el Bajo Cauca, en Montería. Entonces es por eso que hay que evaluar muy bien todos esos factores. En cuanto a la valoración del terreno, este se realiza mediante el método comparativo de mercado. Consideramos pues que aquí hay que analizar muy bien, de forma detallada, cada oferta de mercado encontrada, porque allí tenemos que depurar o excluir lo que son construcciones, cultivos, mirar si tienen restricciones, ¿cierto? Entonces es importante, ¿para qué? Para obtener el valor por hectárea neta, o sea, del terreno. Entonces miremos que este procedimiento en cuanto al lote de terreno implica que algo muy riguroso, un proceso de investigación súper detallado y lógicamente orientado a obtener un valor pues representativo del terreno en condiciones similares del mercado. Otra
de las cosas, por ejemplo, en cuanto a los cultivos, ¿qué información se debe tener en cuenta? Importante saber la variedad, pues en el caso del café, voy a hacer un ejemplo. La variedad, si en el clima en que se encuentra, pues es adaptado a ese cultivo, la altura, el estado de fitosanitario, la densidad de siembra, la distancia, la edad del cultivo, ¿cierto? Igual. Ustedes saben que el propietario es el que tiene que detallarnos y darnos un inventario del cultivo. Entonces, generalmente, el dueño nos aporta hasta costos de establecimiento. Aquí sí quiero ser muy enfática en la parte de la metodología y he visto que ha sido polémica, pero por ejemplo, desde el punto de vista normativo dentro de la resolución 620 del IGAR, si no estoy mal, el artículo 17 establece que los cultivos se pueden valorar mediante el método de capitalización de rentas de ingresos. Entonces se hace que a partir de flujos de caja, ¿cierto? Que se traen a valor presente. Entonces, este enfoque lo que hace es estimar ingresos futuros, costos de establecimiento y mantenimiento y también hallar una tasa de descuento que refleje ese riesgo propio de la actividad agrícola o pecuaria en este caso. Otro punto importante que quiero tocar acá es esos avalúos con finalidad de garantía bancaria. La valoración de cultivos es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque es que se suele emplearse el costo de establecimiento. ¿Por qué? Porque están expuestos a riesgos asociados al caso fortuito fuerza mayor por X o Y eventos, por ejemplo, climáticos o sanitarios, ¿cierto? Entonces, esto puede afectar la producción futura. Entonces, en este caso, el banco no permite hacer estos flujos de caja porque proyectar flujos de caja, pues en este caso sería algo muy incierto y muy riesgoso. Por último, para dejar participar y no ser tan, alargarme, pues extenderme tanto, saben pues que en un bien inmueble, una zona rural, también se pueden encontrar zonas de protección, ¿verdad? Encontramos las rondas hídricas, las áreas pues protegidas, áreas forestales, de hecho viene sobre distritos de manejo integrado. Aquí en este punto hay que mirar muy bien, por ejemplo, los servicios ecosistémicos que eso presta. Hay varias metodologías, son como 6, de 6 alcanzo a recordar 3, que son los costos de viaje, los precios hedónicos, los costos evitativos incluidos. Lo general que nosotros hacemos son los precios hedónicos, en donde sacamos pues lo que tiene que ver con los valores, los servicios ecosistémicos de uso ya sea directo e indirecto. Entonces, eso es como, quería intervenir pues dando como el punto, el paso a paso para que ustedes miraran nosotros cómo hacemos los avalúos rurales y no siendo más, pues permito a otra persona que intervenga. Doctor Camelo, buenas noches para todos. Bueno, listo, ya habiendo escuchado pues la intervención de la doctora Paula, sigue el ingeniero Alexis. Entonces, lo escuchamos, ingeniero. ¿Cómo hago aquí para que me vean? Porque aparezco con el nombre de mi esposa. Activa la cámara. En el lado derecho tuyo arriba, donde se activa el micrófono, también al lado la cámara. Ya, pues te podemos ver todo. Aquí estoy. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Buenas Alexis Osorio, noches. soy ingeniero agrónomo de profesión. Pues, evaluador, digamos, ya también. Estoy haciendo el curso de evaluación, la termino esta semana. Estamos haciendo el módulo 6 y ya terminamos y quedamos pendientes de grado. Y pues soy estudiante también de Derecho. Tengo 20 años más o menos de experiencia en el sector agrícola. Soy hijo de agricultores, he sido agricultor toda la vida y he hecho también ganadería. ¿Qué le puedo aportar yo en este momento al proceso? Y era lo que hablábamos con el doctor Albeiro
Ahora, ¿qué días? Y la razón por la cual me invitó a participar en ese conversatorio. Yo elaboré una estructura de costos de diferentes cultivos de importancia comercial desde mi experiencia rural, digámoslo así. Una estructura que fue aprobada por el Ministerio de Agricultura en su momento y fue la estructura de costos que aplicamos. Yo tuve la oportunidad de participar y de ser uno de los líderes en el proceso de el plan agropecuario del Triángulo del Tolima, uno de los distritos de riego pues, más importantes que se ha proyectado desarrollar en el país. En ese proceso pues elaboramos esas estructuras de costos y pues definimos cuáles eran los cultivos de importancia comercial en un momento determinado a implementar en este distrito de riego para el beneficio de un gran número de familias indígenas, campesinas, y es lo que le ha dado mayor relevancia a este proyecto. Dentro de esa estructura de costos, ¿qué creo yo dentro del proceso de los avalúos? Que todos los cultivos, independientemente de si son permanentes, transitorios, semipermanentes, se deben valorar por el método de capitalización. Dentro de esa estructura de costos que elaboré, y en algún momento, pues si alguien lo requiere, no tengo inconveniente en compartírsela, ¿cierto? Es una estructura de costo proyectada a 20 años, donde pues se dividen tanto los costos directos, indirectos, y posteriormente hacemos una evaluación de la productividad del cultivo año a año y de los precios que se manejan más o menos constantes en dicho cultivo. Cultivos permanentes, cultivos frutales, cultivos transitorios. Alguien va a decir, bueno, y si es un cultivo transitorio, ¿cómo hace para hacer una estructura de costos proyectada a 20 años? Pues simplemente dentro de la estructura, dependiendo del ciclo del cultivo, si es 2, 3, 4, 5 años, cada 5 años o cada 3 años hacemos un corte de la estructura y la estructura vuelve y comienza hasta el año 10. O sea, en el año 5 se cierra la estructura, digámoslo así, dependiendo del ciclo del cultivo, va hasta el año 10, en el año 10 se cierra, va hasta el año 15 y ahí nuevamente hasta el año 20. ¿Esto con qué finalidad? Para que el programa nos permitiera hacer la misma estructura para el caso de todos los cultivos permanentes, por ejemplo, cacao, plátanos, si son cultivos monocultivos o si son cultivos mixtos, hablemos de cacao, plátano, forestales, como se desarrolla en algún momento. La estructura está proyectada toda con esas características. Eso nos permite determinar en un momento determinado, al desarrollar el proceso de capitalización, si nosotros vamos a hacer un avalúo de un cultivo que está en el año 1, digámoslo así, hablemos de cacao, donde hay cero productividad, pero sabemos cuál es la productividad del cultivo en el año 2, en el año 3, en el año 4, en el año 5, que es donde él ya a partir del año 4 más o menos estabiliza su proceso de productividad. Entonces, eso nos permite determinar y hacer muy acertadamente, digamos, el desarrollo del método de capitalización del cultivo. Creo que puede ser un aporte muy interesante para el tema de avalúos. eh, y pues lo que les comento, la información está ahí disponible en un momento determinado si alguien la requiere o para compartirla o a través de un proceso en el cual podamos mostrar la estructura y pues discutir al respecto de ella. Eh, Ingeniero, no, me parece excelente y sería pues como para preparar, ya que usted tenga el tiempo de preparar el tema, nos dirá el día y la hora y claro, estamos disponibles para eso, todo lo que sea conocimiento, y sobre todo pues que se aprenda más que el Excel ya que nos lo cedan, es como aprender a interpretarlo y ojalá poderlo construir nosotros mismos. Entonces, más que recibirlo, o usted nos explica uno, dos, tres, a todos. Todos estamos abiertos al conocimiento. Todos estamos abiertos al conocimiento y creo que es muy importante esta forma. Mire que es una experiencia muy buena. Mire que apenas está grabando evaluador y ya tiene ese semejante aporte para todos nosotros, para el gremio como tal. Usted me dirá cuándo Y puede. esta No estructura de disponemos de su costos tiempo. las Usted hicimos no dirá. solamente para cultivos, sino también para el tema de pecuario,
porque pues yo creería también que dentro del proceso evaluatorio, esa fue una discusión que yo he tenido con algunos docentes, pues por la experiencia que uno ha podido tener, y es que un Semovientes. animal, los semovientes también, yo creería que gran parte de los semovientes, sean especies grandes, especies menores, también se deben valorar siempre por el tema de capitalización, ¿cierto? Un ejemplo puntual, si alguien sabe de ganadería, hablemos de Sansao. ¿Hace cuánto murió el toro Sansao y cuánta Don plata ha ingeniero. generado Sansao después de muerto? Sí, un ejemplo básico. Ahorita, por ejemplo, hablando de especies menores, ahorita uno en el mercado encuentra que en una finca hay gallinas Brahma donde un huevo de una gallina Brahma vale 100.000 pesos. Entonces, ¿cuántos huevos puede poner esa gallina en su vida útil? Y así por el estilo. Pues lógicamente hay factores muy diferenciadores dependiendo del objeto de la explotación, pero sí creo que es un tema a tener muy en cuenta. Claro, muy importante, muy interesante. Ingeniero, pues estaremos los dos chateando para programar su intervención. Usted nos estará diciendo en el grupo. La idea pues es para todos y de hecho este grupo está creado es para eso, para profundizar más en el conocimiento de los avalúos. Qué bien esto de los semovientes, que hay muchos vacíos en lo de los semovientes. Tantas razas, tantos proyectos productivos con la ganadería que debemos de conocer. Eh, no, usted nos dirá, como le digo, ya hemos conversado afortunadamente por los internos y también lo puede manifestar por el grupo, no hay problema. El conocimiento lo requerimos todos, como el lema del grupo, nadie sabe más que todos juntos y esa es una buena idea. No, ingeniero, Don, ya quedamos para poder hablar y concretar eso. sí, don Albeiro, primero pues muchas gracias por incorporarme al grupo, por tenerme en cuenta, a pesar de que pues todavía no he terminado el técnico completamente, pero pues uno de los incentivos a hacer este técnico fue precisamente eso. Yo creo que hay cosas que se pueden complementar muy bien entre las tres carreras. Yo tengo una amplia experiencia en el sector agropecuario, digámoslo así. Como les decía, soy hijo de agricultores, he sido agricultor y ganadero, digamos que casi toda la vida, de eso depende mi actividad de gran parte de mi sustento económico. Entonces, en lo que yo les pueda colaborar y apoyar en un momento determinado como profesional, también con muchísimo gusto. Muchas Y en gracias, el momento en que ingeniero. usted diga, don Albeiro, pues ahí estamos Listo. pendientes Yo creo para que colaborar. mañana podemos estar hablando y concretamos, o si quiere, podemos concretar de una vez dentro de una semana en el próximo, entonces para que organicemos inmediatamente aquí delante de los compañeros. En una semana a esta misma hora podemos organizarla. Lo organizamos los dos, don Albeiro. En una semana Listo, lo estoy en organizamos los los llanos. dos. Yo tengo una empresa de servicios agropecuarios y creo que voy a estar en una zona con señal complicada. Entonces lo coordinamos los dos, pero con mucho gusto ahí estamos atentos para... Perfecto, claro, ingeniero, para que usted tenga pues coordinado su tiempo, el que sea debido. Entonces, listo, lo coordinamos los dos, claro que sí. ¿Está de pronto el arquitecto Javier Ochoa? Aló, aló, Arquitecto, ¿me escucha bienvenido. bien? Sí, señor, En fuerte y primer claro. lugar, muchas gracias por invitarme y un saludo especial a todos los participantes. Yo quiero hablar un temita, de mi experiencia como evaluador rural. He escrito alguna cosita que no me demora 5 minuticos, pero voy a hablar muy importante. Como hablábamos todos y veíamos ahí, ser evaluador es la integración de una serie de conocimientos de diversas ciencias que nos llevan a establecer el valor comercial de un predio. Es por eso que tenemos que saber de geopolítica, de suelos, de cultivos, de zootecnia, de agronomía, de normas, de leyes y de finanzas. Me voy a referir en primer lugar a un aspecto que es importante antes de empezar a realizar la visita de inspección para el avalúo de un predio, como es la ubicación, es decir, para dónde vamos, establecer claramente dónde queda el inmueble, objeto de estudio. Ahora todos nos confiamos en las herramientas virtuales, Google Earth, Google Maps, GPS, GIS y otros, pero considero que no se deben descartar herramientas con las que aprendimos, pues dadas las condiciones del país,
no son aplicables en todos los casos. Uno toma las coordenadas aquí en la ciudad y se va para un pueblo y resulta que ya no tiene conexión y se pierde. Por eso hay que ubicar el inmueble claramente con su forma de llegar, sus vías principales y secundarias de acceso, especificando claramente la distancia en kilómetros de algunos puntos de referencia específicos, como son la cabecera municipal, escuelas, sitios claves como iglesias, fondas, que nos permitan identificar y saber para dónde vamos. Igualmente, es muy importante recurrir a las fuentes humanas de la zona, que ya lo hablaban anteriormente, que son muy efectivas, como los vecinos. Si uno lleva la escritura o el certificado de extradición y ahí están los linderos, pues uno le pregunta a un vecino por este propietario y nos puede dar. Otro muy importante son los empleados de las empresas de servicios públicos, estos que vienen recorriendo y repartiendo las cuentas de los servicios por todas las carreteras, por todas las veredas, saben mucho. Igualmente en las fondas veredales nos pueden orientar para dónde vamos. Y otro que también es singular y funciona muy bien son los chiveros, que llevan los mercados y llevan la gente a todos los predios. Ellos se conocen y hay chiveros que son especialistas en 2, 3 veredas y con eso podemos llegar. Aquí voy a dar un ejemplo cómo se debe definir la forma de llegar a una finca. Por decir lo siguiente. El predio se encuentra ubicado en el municipio de Sonsón, el cual está localizado a 115 kilómetros al oriente de la ciudad de Medellín. Allí se toma el carreteable con destino a la vereda Alto de Sabanas por 20 kilómetros hasta el sitio denominado El Reversadero, donde se toma por 1 kilómetro vía a la derecha hasta encontrar el predio denominado San José de las Vegas, sobre el margen derecho de la vía. Ya en el predio se deben tomar las coordenadas de georreferenciación, tanto para las vías de acceso como las principales obras de adecuación a infraestructura construidas, igualmente para las áreas en pasto y cultivos. Estas notas o los invito a que quienes quieran ampliar sobre este tema, hay unas conferencias muy importantes en la ANA sobre avalúos rurales, más que todo de cómo llegar a la finca y cómo hacer esto, y la identificación física del bien. Hay otra conferencia que está en YouTube que hizo La Lonja, que se llama Parámetros para la valoración de inmuebles rurales. Eso está en YouTube y es de La Lonja de Medellín y de Antioquia. Eso era lo que yo quería sintetizar y nomás hablar este puntico, cómo se ubica el predio y cómo llegar. Ya, muchas gracias, muy formales. Muchas gracias a usted, ingeniero, arquitecto, muy amable. ¿Quién más quiere aportar? Bienvenido, los aportes. ¿Quién más quiere aportar? Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Didier Hernández, evaluador, 8 años de experiencia. He realizado pues varios avalúos rurales. Importante el tema, el decreto 1420, en su artículo 13, nos dice cuando nos dan la solicitud para realizar esta clase de avalúos, muy importante solicitar los documentos que son de mucho interés para este avalúo, que es uno de los más importantes, la reglamentación urbanística, que cada municipio nos da el certificado de uso del suelo de la propiedad en la parte rural. Segundo, lo que es las escrituras, los planos y los tienen, que son muy importantes. El certificado de tradición y libertad, también de mucha importancia para realizar esta clase de temas evaluatorios. Otro de los puntos que tenemos que también tener en cuenta son los factores, como lo decía la doctora Paola, lo de la ubicación, las vías de acceso, la fertilidad de la tierra, que tiene que ver con las clases agrológicas. Tener muy en cuenta esto y la parte de las rondas hídricas, la disponibilidad de agua que hay en el predio o no lo hay, para que tengan muy en cuenta esto y la topografía. No sé, se me escapa con otros aspecticos. Quería hablarles de temita en particular.
Muchas gracias, Didier. Muy amable por tu participación. Excelente. Julián. Con gusto. Buenas noches para todos. ¿Me confirma si de pronto me están escuchando? Sí, señor. Claro Sí. que sí. Bueno, mucho gusto, compañeros. Evaluador también. Ingeniero agroindustrial de profesión, ingeniero químico. 10 años de experiencia en el tema, pues, agropecuario, más agrícola, más agronómico, pues, digamos que me dedico a cultivar más que a los animales, ¿sí? Bueno, les quería pues compartir un poco mi experiencia haciendo pues avalúos sobre todo de cultivos. Generalmente pues ya llevo 3 años dedicado pues al tema de cuantificar el valor de los cultivos, sea por tema de reposición, o sea por el valor que invirtió la persona, o sea por el tema de flujo de caja. Entonces, básicamente les quería compartir pues algunos parámetros pues que deberían tener muy presentes a la hora de hacer o sacar el valor pues de un cultivo por flujo de caja, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando uno va a hacer levantamiento de costos de un cultivo, sí es muy importante saber qué variedad es. Primeramente porque dependiendo de las variedades hay un tipo de labores de campo que se aumentan o se disminuyen dependiendo de ello. En el caso del cacao tenemos variedades como el PR5 que puede triplicar o cuadriplicar el tema de las podas, que es un tema de alto costo, y asimismo pues va a alterar como el tema de costos de establecimiento y el costo de, sobre todo de sostenimiento, ¿sí? Entonces cuando uno hace como el tendido pues de los años del cultivo, pues va a afectar esa cifra y pueden ser muchos millones de pesos que se vean en diferencia del valor del cultivo, si usted tiene en cuenta eso o no lo tiene en cuenta. Ese valor después se va a volver un problema para uno porque lo van a pelear, ¿sí? Entonces van a comenzar a decir, no, eso vale, eso está muy barato, eso vale muy poquito. Lo mismo del tema de productividad, también tenemos que tener mucho en cuenta eso. Si la persona cuando usted la visita y le saca a usted los libros, que usted los pueda fotografiar de lo que él saca realmente del cultivo por el tamaño de área, usted se vaya por ese valor, ¿sí? Si el señor no tiene ni idea o la persona encargada del cultivo no tiene idea de cuánto produce al año o no tiene evidencia física, usted se debe ir por lo teórico, por los temas de producción que se ven ¿cómo se llama esto? Bueno, en el EVA, sí, así se llama, EVA. Usted lo puede googlear, y ahí hay una base de datos muy completa por departamento, municipios, donde por cada producto que se genera en ese espacio, pues le da a usted la tasa. Ahí, ¿por qué les digo eso que es importante? Muchas veces usted visita una finca, por decir algo, cafetera, y entonces el señor le dice que usted, que produce, no sé, 2 toneladas por hectárea de café pergamino seco. Y eso pues realmente disocia con la realidad porque realmente la diferencia de cereza, sí, el grano que recoge el recolector al pergamino seco es de 1 a 5, o sea, se sacarán 5 toneladas, pero en cereza y solo se obtiene una, ¿sí? Entonces usted tiene que tener consciente de eso porque si usted a la hora de hacer el tendido lo hace con yo le digo el tendido como al flujo de caja que va por años, así como le decía el ingeniero ahora, ¿sí? De 0 a 20 años, digamos que uno lo puede hacer en el café de 0 a 20 años, pues porque esa es, digamos que una vida útil de un café bien tenido, ¿sí? 20 años. Así de pronto usted vaya y hable con el comité y dice que son 8 nomás y que se hace renovación total, ¿sí? Bueno, entonces ese valor, si usted pone esas 2 toneladas, eso es un furgo de plata que usted no va a poder justificar a la hora de que el avalúo se le vaya por un juez, ¿sí? Y que de pronto, evidentemente, le pongan un ingeniero agrónomo que sepa del tema o alguien que lo juzgue con objetividad y entonces se va a meter usted pues en un problema. Pues ese es mi aporte pues para que tengan pues en cuenta a la hora de hacer como sobre todo
el valor pues de un cultivo, porque digamos que un cultivo de plátano de 2 años, usted le puede generar 200 millones y, y le puede dar 200 millones yéndose por, pues por lo que dice el productor, y realmente puede ser un cultivo de 89 millones, ¿sí? A eso me refiero, entonces son 100 millones que usted va a tener pues ahí como medio embolatados y pues que le puede generar un problema. Entonces pues la cuestión es que tengamos pues digamos como mucha precaución, ser muy diligentes. También lo que decía, me disculpa, no recuerdo el nombre de la dama que intervino ahora, cuando hablaba pues de las tasas de las tasas de interés pues a usar para devolverse al valor presente, tener en cuenta el banco agrario, si es un pequeño productor, si es un productor grande, nuevamente pues el IPC, o sea, la inflación, el IBR, o que es pues el que da el Banco de la República y digamos que de alguna manera sacar de ahí pues digamos el índice pues para que usted pueda hacer eh, la devolución pues del valor que le da a futuro al valor presente y darle pues una cifra más cercana a la realidad, ¿sí? También tener en cuenta que en qué edad está el cultivo, porque digamos que usted llega a un cultivo de 6 años y el cultivo tiene, no sé, es a 12 años, ¿sí? Usted eso lo puede encontrar en Finagro. Ellos ahí pues usted puede utilizar esa bibliografía pues para hacer su tendido y tenerlo pues que, con bibliografía y que pues tener como sustento, tener una fuente oficial para usted justificar de dónde saca pues el tendido que usted hace de los años que restan, ¿sí? También pues, o sea, eso es fundamental, también tener la diligencia pues de medir a cuánta distancia están medidos los palos. Mucha gente le dice tengo tantos palos y usted va y pone eso así de una vez y no se toma pues el tiempo como de hacer la formulita de la densidad de siembra. Entonces cuando usted va y mide usted mismo, eh, digamos que usted se da cuenta que está 3 por 3, pero entonces el productor le dice que está 2 por 3, entonces le da más cantidad de plantas y bueno, y entonces así mismo se viene como un efecto dominó donde usted, digamos que le pone, no sé, un colino de café vale 350 pesos al por mayor. Sí, entonces usted, pues por decir algo, ¿no? Es un simple ejemplo. eh, Son 5.000 por hectárea y usted termina poniendo 6.000, o sea, usted le va a pagar o poniendo un precio pues de 6.000 colinos cuando lo correcto fue haber medido usted mismo y sacar pues digamos que sus cálculos para que se acerquen pues, o sea, usted estar seguro de lo que está pues gestionando a la hora de, de poner pues el valor, ¿sí? Lo mismo con las fertilizantes. Hay personas. Ahorita, pues reciente me pasó un caso de que el señor decía que el cultivo tenía más valor porque él no fertilizaba con un producto que se había cotizado en 140.000 pesos, que es de nombre Musca, ¿sí? Que pues para los agrónomos es como 18527, que es como nitrógeno, potasio y fósforo. Creo que el 27 es potasio, ¿sí? Pero que el realmente fertilizaba era con esos productos de Yara, ¿sí? Que son muchísimo más costosos. Entonces a la hora de una extensión larga, ¿sí? Pues el valor de sostenimiento es más alto, ¿sí? Puede que en ese caso y se espera pues que el cultivo tenga un rendimiento pues superior, ¿sí? Pero entonces ahí es donde viene lo que usted debe saber o interpretar si, si por utilizar ese tipo de fertilización pues más costosa, si se le retribuye en el peso, ¿sí? Porque si el hombre no tiene o la persona o el cliente no tiene los pesos pues de su cosecha, pues usted simplemente se va por lo teórico que usted le dice eleva, ¿sí? Que dice en el departamento, no sé, del Quindío, en el municipio de Montenegro,
la producción de plátano es tanto, ¿sí? Entonces usted pone ese número porque su productor o su cliente usted no tiene claro ese valor. También eso es un tema pues que yo he discutido mucho, que es el precio que usted le pone, digamos, al rendimiento, o sea, de kilo por hectárea, ¿sí? Muchas veces se da la discusión que es que no, es que está tanto, está 1.800 el kilo, pero realmente históricamente a los 5 años usted puede decir que estaba a 1.100, a 1.200, ¿sí? Entonces, y no se especifica, pues yo no he encontrado el lugar donde se especifique en la resolución 620 o en alguna normatividad, decreto, ley, donde se especifique cuál es el precio a utilizar, ¿sí? Yo realmente utilizo a 5, o sea, del precio actual 5 años atrás, y el promedio de ese es con ese el que me voy, ¿sí? Porque muchas veces usted, cosas que han variado mucho, el cacao estuvo en 30.000 pesos el kilo, ahorita está alrededor de 12.000, 13.000 pesos, entonces ya hacer un tendido a 30.000 pesos a uno de 12.000, pues el cambio es increíble, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente eso era lo que quería como compartir con los compañeros, que al momento de hacer un avalúo de un cultivo, pues tener muchísima cautela, muchísimo, pues estar muy presentes en lo que están haciendo, porque la diferencia, créame, que puede ser muy severa en el valor final de que usted le pueda determinar al cultivo, y de pronto, pues, como para que tengan muy en cuenta eso y pues no terminen como en una situación incómoda. Disculpen si me extendí mucho, muchas gracias. No, excelente, excelente, ingeniero, excelente. Muy buena su intervención y esa es la idea, que intervengamos aquí y créame que todos los aportes son bienvenidos. Ingeniero Alexis, ¿tiene otro aporte que veo que levantó la manito? Sí, don Albero, no, quería hacerle, bueno, no sé si de pronto un aporte a Julián con lo que hablaba hace un momento. Yo soy de los que creo que, bueno, el tema de costo y de productividad de un cultivo depende de muchos factores, ¿cierto? Hablemos, por ejemplo, de plátano. Yo soy, y esa es una discusión que yo he generado con los docentes y con la lonja, que es la que nos está haciendo el técnico en avalúos. Y es que es importante conocer el método, pero también es muy importante profundizar en el proceso de lo que uno está evaluando. Y hago el comentario precisamente con respecto a lo que decía Julián. Hablemos del plátano, ¿cierto? El plátano es un cultivo donde si yo medianamente conozco el cultivo, el peso de un racimo pues depende de la variedad, si es Artón, si es Dominico, si es Dominico Artón. El ciclo de un cultivo, al hacer el tema de capitalización, depende, yo puedo sembrar un cultivo de plátano un año con una densidad de 10.000 plantas por hectárea, lo puedo sembrar a 5 años o a 3 años con una densidad de 6.000 plantas por hectárea, o lo puedo sembrar a 20 años con una densidad de 1.200, de 2.000 plantas por hectárea. Entonces, creo que son factores que hay que tener en cuenta en un momento determinado, y de las primeras cosas que hay que mirar es el tipo de tecnificación que puede tener el cultivo, si es altamente tecnificado, si es medianamente tecnificado o es un cultivo tradicional. Y lo otro con respecto a lo que decía Julián, eso con el tema, por ejemplo, de productividad, hablando de plátano. Aquí nos podríamos extender mucho hablando de diversos cultivos. Con el tema de la fertilización, Julián, yo creo que no es un factor determinante el tipo de fertilizante que se aplique. ¿Por qué? Porque es que la fertilidad del cultivo no depende de lo que yo aplique, depende de la discusión que se genera ahora que día sobre la fórmula de fertilidad. El que ese fertilizante la planta lo asimile depende de muchos factores físico-químicos del suelo. Yo puedo aplicar el fertilizante más costoso, pero si yo no hago la fórmula ideal de acuerdo a lo que el suelo necesite, de lo que el cultivo necesita, pues yo estoy botando la plata porque el cultivo no está asimilando el fertilizante. Sí, yo le puedo aplicar el fertilizante de Yara, un ejemplo, 25-4-24, pero resulta que esa no es la relación que el cultivo necesita. Entonces, yo estoy botando la plata como productor en un momento determinado porque estoy aplicando un fertilizante costoso, pero no es lo que el cultivo realmente necesita. Entonces, yo creería, Julián, que ese es un factor
a tener en cuenta en un momento determinado en el tema de los avalúos, porque no es un factor determinante y yo creería que no debe incidir en el proceso evaluatorio y pues hay que saber dejárselo claro a la persona que haga el encargo evaluatorio. Por ahora, pues dejo ahí. Podríamos extendernos hablando de diferentes cultivos y de muchos temas técnicos, ¿cierto? Pero pues quería hacer ese par de apreciaciones, Julián, con el respeto que usted se merece. Bueno, excelente. Créame que excelente todas las intervenciones. Recuerde pues que en lo rural, además de proyectos productivos agrícolas, también encontramos ganadería, encontramos diferentes tipologías de cultivo. Pero démosle la palabra a William Fernando Ríos. William, tienes el micrófono apagado. Buenas noches, ahí me escuchan. Sí, señor. Bueno, me presento, William Fernando Ríos, yo soy también de profesión ingeniero agrónomo. Solamente para dar unos punticos sobre lo que se está discutiendo. Por eso es que es tan complejo realizar un avalúo rural o un avalúo rural agropecuario, porque son factores físicos, químicos, biológicos, ambientales que hay que tener en cuenta para esos avalúos. Lo que hacía referencia el compañero Julián, pues tiene en parte mucha razón de esas complejidades que él está teniendo en cuenta para sus avalúos. Y también me apoyo en lo que hablaba el otro ingeniero agrónomo también, que hay que tener en cuenta todas esas consistencias y a la vez inconsistencias del medio en el que estamos realizando el avalúo. Precisamente esas densidades de siembra, esas producciones van relativas o diseñadas de acuerdo a la programación que se tenga del cultivo. La densidad marca mucho la diferencia, el manejo, la fertilidad, el control de plagas y enfermedades o de arbences también. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso precisamente lo ideal sería proyectar un flujo, una estructura de costos directamente para esa persona a la cual estamos haciendo el avalúo. Sería el estado ideal, porque precisamente de esa estructura de costos vamos a implementar también la proyección del flujo de caja que vamos a hacer. Y pues yo siempre he tenido una duda respecto o mis discrepancias también respecto del flujo de caja proyectado que se hace, digamos, a un cultivo a 20 años. Cuando se trae valor presente neto, digamos, si se trae valor presente neto, yo estoy trayendo todo ese dinero que va a producir ese cultivo. Digamos, si tiene 5 años, llevarlo a 20 años y traerlo a valor presente neto. Yo discrepo un poquito de ese asunto, de ese manejo de esa manera, porque si yo traigo esa plata o ese dinero a hoy, digamos que estoy pretendiendo pensar de que eso es lo que va a producir, lo que va a recibir de ingresos, pero nadie me asegura que eso va a suceder en la realidad. Estoy haciendo algo muy proyectado y muy proyectado riesgoso. Entonces, por decir algo, a mí un cultivo me puede salir valiendo 100 millones de pesos para un avalúo, una hectárea de cultivo. Entonces se queda uno pensando, pues, pucha, y multiplicando por 20 hectáreas, pues estamos hablando de 2.000 millones de pesos. Entonces ahí hay que entrar estos espacios, pero me gusta mucho que entrar a discutir con delicadeza quién opina qué, cómo lo organizamos, hasta dónde llegamos, porque aquí hay puntos que hay que coger con pinzas para poder saber de que eso se puede hacer de esa manera. Ese era mi aporte. Excelente el aporte y aquí voy a dar yo mi aporte. El ingeniero William me pareció muy buena la intervención, de igual de que el ingeniero Julián y de Alexis. Y vamos aquí con todos estos tres aportes que han dado, vamos a mirar las diferentes metodologías, las diferentes situaciones que se nos presentan. Todos tenemos la razón en lo que han dicho. Resulta que depende el objeto del avalúo, perdón, depende para quién va a ser el avalúo. Ahí estamos, depende si el avalúo yo lo voy a realizar para A, que se lo va a vender a B, o voy a hacer las NIF como empresa. Ahí sí voy a hacer esos flujos de caja proyectados en aras del derecho privado. ¿Sí ven? El derecho privado a mí me da la libertad de utilizar las metodologías IBS y esas metodologías IBS donde está ese flujo de caja proyectado como método.
también tienen método comparativo, pero método comparativo de empresa como empresa, que tengan las mismas calidades como tal. Eso verlo ahí, que depende para quién va a hacer el avalúo. Si yo voy a hacer el avalúo con un flujo de caja a valor futuro, claro, ahí queda, como dice el ingeniero William, quedan cosas hipotéticas. Entonces, sí, claro, puede que sí, pero uno no sabe. Algo como decía la doctora Paola, los bancos no van a correr, ellos no corren el riesgo, ellos dicen, no sabemos si va a haber un caso fortuito, una helada, va a llegar aquí un ventarrón y se nos va a llevar el cultivo. Entonces, mire que depende para dónde va, pero si estamos dentro del derecho público, que es cuando ya hablamos de la resolución 620 y el decreto 1420, que eso es derecho público, que son normas que establece el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para realizar avalúos comerciales con efectos catastrales para hacer catastro, y muchas veces los hacen masivos, que la gran mayoría son avalúos masivos. Cuando estamos frente a ese derecho público, ya las condiciones son diferentes. ¿Por qué? Porque el derecho público, a mí las condiciones me la pone el Estado. Usted me va a hacer el avalúo a mí, pero es con la resolución y me la hace con el decreto. Mire que el decreto 1420, ese decreto, justamente de ahí, por allá en el artículo 11, es donde salen y se hablan de los avalúos corporativos y cosas de ese estilo, y ese decreto fue hecho porque se iba a comprar acá en aras del artículo 58 de la Constitución la función social de la tierra, iban a expropiar y iban a comprar, entonces necesitamos que los avalúos nos los hagan de esta forma. Entonces, en el artículo 17 de la resolución 620 habla de cómo es que se hace el avalúo de un cultivo, pero en aras, por ejemplo, si van a comprar una franja de tierra porque van a pasar una carretera, entonces ya la resolución 620 ahí estima cómo es que se hace el avalúo. Entonces ya yo no puedo hacer ese avalúo con flujo de cajas. No estoy diciendo que la fórmula de flujo de cajas sea mala, para mí es la más correcta. De hecho, la IBS es a nivel internacional. En cambio, la de acá, esa resolución 620 y el decreto 1420 es norma de aquí nacional, pero es pública y es de obligatorio cumplimiento. Y por allá tenemos que muchas veces ve uno más errores en audiencia. Listo. Hacen el avalúo con el artículo 17, o no lo hacen con el artículo 17, si no estoy mal es con el artículo 30 o 31, no lo tengo claro en la cabeza, que habla cuando el valor futuro, el último valor que pueda adquirir el árbol, entonces dicen, no, es que este arbolito o este colino de plátano me costó 350 pesos, pero por allá dentro de 15 años me va a costar tanta plata, porque me va a producir tanto. O no hablemos del plátano, hablemos del café, o hablemos de un cultivo pues de cítrico, que son un poco más ciclo largo o perennes como tal. Entonces, hablemos por allá. Entonces, yo tengo el valor de establecimiento, y ese valor de establecimiento lo voy yo allá a lanzar a un valor futuro. Pero ¿qué sucede o por qué la resolución 620 prevé eso ahí? Que eso hay que comprenderlo, eso es una interpretación en derecho. Y resulta que es diferente cuando yo al ingeniero William voy y le digo, ingeniero, venga, yo le voy a comprar su finca. Entonces el ingeniero me dice a mí, hermano, yo le acabé de sembrar de las 10 hectáreas, le sembré 8 hectáreas, se las sembré vamos a poner que en aguacate Hass, yo se la sembré. Entonces, hermano, la sembré hace 4 meses. Pues lo normal del negocio es que le va a comprar la tierra más el cultivo. El cultivo, pues, ¿cuánto vale el cultivo? El valor de haberlo establecido ahí. Y creo que es un negocio real, como se va a hacer, y es como uno los ve que se hace. Ahora bien, diferente que el ingeniero William tenga ya su cultivo, y entonces yo acá me puse a mirar desde mi finca, y yo tengo un rastrojero ahí alto, y a mí me dio fue envidia del ingeniero William, y yo fue, pucha, ya sembró aguacate, y entonces yo qué, y entonces yo me emborraché
y resulta que yo de esa borrachera, esa envidia, cogí el tractor que yo tenía ahí para limpiar un poco de maleza y de envidia y fui y le pasé el tractor por todo el sembrado de aguacate, se lo pasé al lote del ingeniero William. Entonces, ahí es otra cosa. Diferente cuando hay ese consentimiento de los dos, que William y yo vamos a hacer la negociación libre, una negociación libre que no está por ninguno de los dos lados y somos personas capaces de obligarnos. Diferente cuando, que eso se llama un acto, cuando ahí deviene de un acto ese contrato, diferente cuando deviene de un hecho. Porque cuando deviene de un hecho es la razón de una sola persona y dice, yo le voy a dañar eso. Entonces, cuando deviene de un hecho es cuando yo aplico ese artículo 30 o 31 que habla de ese valor futuro. Entonces, claro, el legislador dice ahí, venga, si usted le causa un daño a William o al que fuese, o al que fuere, perdón, entonces usted no me le va a pagar con el valor de establecimiento. Usted me lo va a pagar es con el valor final por allá. Entonces es un castigo que se le hace porque eso no deviene de un acto, deviene de un hecho. Y los hechos no se hacen consensuadamente, los hechos son determinaciones de una parte que le dio la gana de hacerle el daño al otro. Entonces mire que hay que empezar a entender todas estas situaciones O en que le derecho metan para una poder servidumbre, nosotros... doctor. ¿Cómo? O que le impongan una servidumbre. Vamos a dar temas de servidumbre también, pero entonces eso lo dejamos, vamos a seguir aquí con el tema de la finca productiva. Entonces, hay mucha mala interpretación de la norma y claro, no vengo a criticar a ninguna lonja porque todas hacen, no sé si hasta donde pueden o hasta donde el tiempo les da, pero mire que no dan IBS, la norma internacional, y eso es importantísimo. Importantísimo. ¿Por qué? Porque es que mucha gente de Uruguay, mucha gente de Chile vienen a comprar acá. Empresas, por ejemplo, los chilenos son dueños de Refosinú, la reforestadora del Sinú. No son colombianos, son chilenos. En Urrao también hay gente metida de China. Y esas son negociaciones que se hacen en aras de ese derecho internacional y hacen los avalúos con cuáles normas, pues con esas normas como el IBS, como la norma que está diciendo aquí los ingenieros, como lo dijo el ingeniero Julián, el ingeniero William y el ingeniero Alexis. Claro. Entonces, eso hay que comprenderlo, no pensar de que lo que yo estoy diciendo es como lo que a la brava, que es lo implantado, y lo del otro no. Lo que ha habido en Colombia y más en nuestro gremio es una mala interpretación de los avalúos y de la realización de los avalúos. Hasta hace poco se está diferenciando la norma pública de la norma privada y mire lo importante que tener esa diferenciación. Mire lo importante de tener esa diferenciación. Y así hay muchas cosas en nuestro sector que nos encajonamos y pensamos que esa es la norma y esa... No. Empecemos a leer del IBS. Empecemos a leer ahí el UPAC, también hay otra norma internacional y son normas que se hacen justamente con flujo de caja, también se hacen métodos comparativos, pero no se compara como lo hacemos pues con la resolución 620, que en realidad es complejo. Nosotros, porque trabajamos con el Banco Agrario hace como 32 años, o al menos es lo mío, entonces, ¿qué hace uno? Y Javier, que intervino, Javier es mi colega hace muchos años. Entonces ya uno tiene muchos mercados de muchas fincas. Entonces ya uno tiene un mercado ya casi que construido de diferentes zonas. Entonces ya para uno es más fácil saber, no, la hectárea sin cultivos sin horas de infraestructura vale tanto. Y empezaría a coger 5, 6, 7 comparables y poder hacer una debida, pues, un ejercicio estadístico. Pero miren ustedes los avalúos rurales, lo complejo que son, ingeniero William, como usted lo estaba diciendo, que meramente en los cultivos, mire toda esa complejidad de esos factores que determinan la calidad del terreno, que si el terreno está arcilloso, que si el terreno retiene humedad, que la textura del terreno es tal o que todo eso incide, que por ahí fue porque hubo retención de humedad se pudrieron las raíces, pero también tenemos otras cosas que son de igual relevancia como las construcciones. Usted entra a una finca
y desde que entra a la finca puede haber una vía privada y la vía privada puede estar en conformación de banca o con instalación de afirmado y puede estar también en concreto rígido o con hormigón, puede estar también en concreto flexible o asfáltico o en concreto articulado, que son los adoquines. Entonces, mire, todo ese tema tan grande, ese engranaje, van a haber bodegas, van a haber bodegas con bandas transportadoras. Usted como evaluador rural tiene que saber si está bien funcional eso, que si si ese beneficiadero sí tiene la capacidad ya para la finca, que las tolvas sí estén funcionando como son, que el cafeoducto sí esté como es. Que la bodega tiene humedades, cuánto vale el arreglo de esas humedades, para yo determinar con un poco más de exactitud cuánto cuesta la bodega, qué sistema constructivo tiene, si es un sistema porticado, si recibe el sistema de muro de carga o por lo contrario es mampostería estructural. Mire que si en la parte de suelos, además de la fertilidad como tal o la capacidad pues del suelo, también miramos que en los suelos miramos que se vienen movimientos en masa, que se presentan erosiones. Como lo decía la doctora, pedregosidad superficial, afloramiento rocoso, que el afloramiento rocoso aquí los ingenieros que tenemos aquí agrónomos saben que no nos va a interferir de pronto en la calidad de los suelos, pero sí nos va a interferir para meter una máquina, que no vamos a poder tener esa posibilidad de que sea mecanizable, de que muchas veces es tanto el afloramiento que nos va a tener un área, pues que puede ser un área muy buena, a ver, demasiada área que me está ocupando la piedra y que yo dejo de sembrar ahí. Entonces, miren, en la costa, mire que en la parte rural, las inundaciones o las sequías. Entonces, cuando uno va a Montería, cada vez que van a vender allá tierras, qué bueno cuando hablemos con el ingeniero Alexis, que nos va a hablar de ganadería, y hay diferentes 4 o 3 sistemas ganaderos muy importantes para conocer nosotros, pero mira, ya en Montería hay sectores donde cuando hace el verano, o perdón, más Cincelejo, casi que el ganado come piedra. Entonces hay que saber cuántas temporadas, cuánto tiempo del año dura así. Eso hay que tenerlo en cuenta para hacer ese flujo de caja, ingeniero William, para hacer ingeniero Alexis y Julián, para hacer ese flujo de caja con más razonamiento, porque puede que sean 3 meses, 4 meses, y eso en plata, ¿cuánto significa? También en Montería, porque son tierras muy planas, se presentan unas inundaciones, temporadas de inundaciones, y se terminó la inundación y resulta que quedó un encharcamiento. ¿Cuánto duró ese encharcamiento ahí? Hombre, y yo tengo mi proyecto productivo, ingeniero Alexis, y mi proyecto productivo ganadero es de ganadería de ceba, y yo necesito que esa vaca me adelante 500 gramos diario o ese toro, y resulta que la capacidad del poste, eso es lo que me dice la unidad gran ganado, del potrero, que son como 1.5 animales por hectárea de acuerdo al pastoreo, o 2 de acuerdo a la capacidad del terreno del pasto, de la capacidad. Recuerden que el animal se come el 10%, normalmente el 10% del peso de él. Entonces, miren todo ese engranaje que tiene la ruralidad. Y si usted va a encontrar servidumbres, una negociación y le pasan a usted una trifásica o alta tensión, y entonces yo voy a mirar la servidumbre, que es aparente continua. Entonces esas servidumbres como tal tienen una prescripción en aras del Código Civil. ¿Cuántos años lleva allá y no me la han pagado? Entonces hay una cantidad de cosas y de eventos que vamos a ver allá en las áreas rurales. Le voy a dar la palabra a Estelita, que no ha hablado. Estelita, por favor. Buenas noches para todos. Don Camilo, ¿cómo está? Muy bien. Quería hacerle una pregunta pues a todos y me llamó mucho la atención el aporte del ingeniero William y en la experiencia de todos, porque realmente pues no tengo mucha experiencia, tengo como los conocimientos, pero ha sido muy enriquecedor esta noche. Y me llama mucho la atención porque en mi poco conocimiento, la verdad, ante todo lo que veo que saben ustedes, siempre ha sido uno de mis interrogantes.
lo que él plasmó. ¿Cómo se puede hacer? Y lo podemos ver inclusive en el presente. ¿Cómo podemos valorar nosotros un proceso, la proyección de un cultivo, sin tener en cuenta de 10 años, de 5 años, de llevarlo, de traerlo, hablando pues de los flujos de caja? ¿Cómo lo podemos subsanar de alguna manera? ¿Cómo lo podemos tener en cuenta esa vida útil, pues, o esa proyección, sin tener en cuenta todo lo que se puede venir encima en la afectación de un cultivo? Lo estamos viendo ahora con este invierno garrafal que hay, todos esos cultivos que hay allá abajo en el Meta, en la Arauca, que todo está inundado. Entonces, por ejemplo, mi pregunta es, ¿cómo hacen ellos como ingenieros, que podría de pronto ser como una manera, se me viene a mí la idea, cuando están haciendo el proyecto, que los contratan o que es su trabajo de decir, vamos a hacer este proyecto y vamos a mirar su productividad para saber pues el valor y llevarlo en 10 años? ¿Cómo se puede encajar en los avalúos ese posible riesgo de todo lo que puede ocurrir? No hablemos del agua, de las inundaciones, hablemos de las sequías, hablemos de las plagas, hablemos de cualquier cosa que puede ocurrir y que ocurre siempre en el ejercicio. ¿Cómo se puede tomar o de qué se le, como descuento, como qué se podría, por ejemplo, cuando vemos los procesos en los residuales, que incluimos los imprevistos? ¿Cómo podríamos incluir dentro del proceso evaluatorio, ya en la liquidación, ese margen de cualquier cosa que pueda suceder? Porque a mí me llamó mucho la atención de él. Yo siempre lo he dicho, pero ¿cómo vamos a llevar esto a 10 años y vamos a decir que vale tanto porque va a producir tanto en 10 años? Y las plagas, y las inundaciones, y las sequías, ¿cómo podemos nosotros de alguna manera incluir ese porcentaje, o que en porcentaje, o cómo podríamos hacerlo? Porque es que a mí me parece, pues los bancos son muy arriesgados y tienen todo su manejo y tienen su situación para subsanarla. Pero digamos, por ejemplo, un productor, un campesino normal que puso todo su capital y que aquí tengo mi cultivo y que tengo esto, venga, valórenmelo, muchachita, y yo me pongo a valorarle, por ejemplo, la granadilla ya en Urrao, y resulta que hubo una helada bien brava y se cayeron todas y quemaron todas las maticas. ¿Quién prevé eso? Entonces yo me pongo a hacerle un proceso productivo del tiempo, y resulta que a la mitad del tiempo se le quemó, se le cayó, se le secó. ¿Cómo se puede subsanar? O ellos, en el ejercicio, que tienen mucha más experiencia, cuando ellos mismos edifican sus proyectos o crean sus proyectos, para mirar la producción y la efectividad y el valor en sí del suelo, ¿qué utilizan ellos o qué hacen ellos? ¿O eso cómo se puede subsanar en un informe evaluatorio? ¿Cómo se puede prever? Yo soy muy consciente de que la resolución lo dice, de que eso ya está reglamentado y que simplemente pues el paso a paso, ¿cierto? Dentro del proceso pues, o la metodología, pero en la vida real existen todas esas situaciones. ¿Cómo se puede prever dentro de un avalúo esa situación? En el momento de una valoración, ¿cómo se puede calificar? ¿Cómo se puede descontar? ¿Qué se puede hacer? Obviamente pues se realiza como de la norma o para los parámetros, no sé, tengo como un mar ahí, como una nebulosa en mi mente acerca de eso. Excelente, Estelita. Y vamos a tener la oportunidad del ingeniero Alexis, que creo que en la clase que él nos vamos a coordinar. Creo que va a estar esa pregunta ahí también, me parece muy bien. Mejor dicho, vamos a esperar al ingeniero William, al ingeniero Julián, a los tres y a todos los que quieran participar. Excelente tu pregunta, Estelita, pero sí la quiero dejar cuando estemos en el tema concreto, para que de pronto el ingeniero Alexis nos explica desde cero y cómo es que llega a esos valores él como tal. Pero muy excelente pregunta, hay que tenerla en cuenta. Ahí quedamos con esa pregunta para cuando el ingeniero nos vaya a dar la clase. Jesús. ¿Puedo intervenir en algo? Discúlpeme, de pronto para ir amenizando sobre el tema. Yo en el ejercicio pues, de los trabajos que hago, digamos que casi eso es fruto un poco de la experiencia en la elaboración de los avalúos y digamos pues ligado también a la profesión, ¿cierto? Digamos que la profesión le ayuda a uno en mayor medida a que esos parámetros, digamos, uno los pueda ir interrelacionando para llegar a algo de pronto más específico.
Respecto de eso, hay que manejar de pronto un factor de incertidumbre también. Hay que mirar, calcular un factor de incertidumbre sobre esa proyección que uno está haciendo. Y en estos días precisamente he venido pensando de que hay que incluirle el parámetro o el factor de los riesgos de los cultivos. Entonces hay que mirar cuánto vale un seguro de cultivo para incluirlo dentro de esos parámetros. Me parece que es muy pertinente. Eso ya lo hablaremos entonces en su debido momento. Excelente, ingeniero. Muchas gracias. Julián, para pasar a Chucho después. Julián, por favor, ingeniero. Disculpe, ahí rapidito. Hace un par de años tuvimos esa misma discusión sobre el riesgo de los cultivos y básicamente en el que en ese momento se utilizó con el grupo de trabajo fue el que nos facilitó el Banco Agrario, ¿sí? El Banco Agrario tiene unos índices de riesgo según la climatología del lugar, ¿sí? Entonces digamos que usted vive en un lugar de tanta precipitación, entonces tiene, o de alto presencia de vendavales, o cosas así, sí, dependiendo del lugar, entonces ellos tienen como una especie de factores de riesgo y viene en porcentaje. Para esa zona se definió un porcentaje del 20%, o sea, cuando llegó el valor a reconocer o el valor unitario o el valor presente, cuando se hizo el flujo de caja se le metió el 20% de descuento por riesgo. Se hizo así, ¿no? No sé si es correcto, no sé si es el debido proceso, pero se determinó, fue mediante el Banco Agrario. Perfecto, no, eso ¿Me tenemos deja hasta el cerrar el momento. tema, señor Camelo, antes de darle la palabra a don Jesús? Dale. ¿Cómo era el nombre de la persona que preguntó de esta? Estela. Estela. Mire, señor, bueno, Estela. Los cultivos y los animales son seres vivos, igual que nosotros. Yo siempre he partido de esa premisa, ¿cierto? Nosotros hoy estamos vivos, nos acostamos ahorita después de la clase y mañana no sabemos si amanecemos o no amanecemos. Con los animales sucede algo exactamente igual. Mirando, por ejemplo, el caso de los animales. Usted puede tener el caballo más caro, el mejor cuidado en la pesebrera, mejor con aire acondicionado, que, bueno, las condiciones que viva, mejor dicho, en estrato 7, pero le dio un cólico y se murió. Ahí no hay nada que hacer. Con los cultivos, yo creería que la única medida que nos permite en un momento determinado mitigar ese riesgo son los seguros agrícolas, como lo planteaba el ingeniero William hace un momento. Con los cultivos sucede exactamente lo mismo. Uno hace una estructura de costos partiendo de unas condiciones, digámoslo, presuntamente idóneas e ideales para el desarrollo del cultivo durante su ciclo vegetativo, durante su ciclo productivo, bueno, durante su vida útil, digámoslo así. Pero pues hay condiciones climáticas que no las controla nadie. Sí, hay condiciones, igual hay condiciones a veces de plagas que también son completamente difíciles de controlar. Una vez yo estaba, en mi caso un domingo, yo asistí a arroz en el Tolima y en los llanos, cuando una vez un día me llamó un agricultor, me dijo, ingeniero, véngase ya, le dije, pero ¿y qué pasó? Me dijo, "No", y el día, 2 días, 3 días antes habíamos hecho un control fitosanitario de plagas, enfermedades, foliares, bueno, todo lo que requería el cultivo. Había un ataque de langosta que nunca se había visto, pero era que usted desde el carro a 100 metros del cultivo, usted escuchaba las langostas comiendo. Eso no es típico aquí en Colombia. Y alguien aquí me puede decir mentiroso, no es típico aquí en el país, pero se presentó. Entonces hay hechos fortuitos con los cuales realmente yo creería que no es cuestión de hablar que sea difícil, es imposible predecirlo y es imposible pelear con ellos en un momento determinado. Entonces ahí yo creería que lo único para responder tu pregunta es el tema de los seguros agrícolas, que aquí en Colombia estamos muy, muy atrasados con el tema, porque son cosas, digamos, lo que impredecibles y a veces imposibles de controlar. Ahorita como está algunas zonas del llano y como está la costa, ¿quién iba a prever que en este mes que se supone que debemos estar en verano, pero supuestamente por el frío que hay oceánico en ese momento estamos en la temporada de lluvia en las que estamos? Mire las catástrofes que hay en el Tolima, en Cundinamarca, en el Magdalena Medio, en la costa. O sea, ¿quién preveía una cosa de esas? Nadie.
Era eso, señor Camelo. Excelente, excelente, ingeniero. Jesús. Jesús Antonio Hernández. Jesús, ¿sí me escuchas? Bueno. ¿Quién más? Por ahí vi que el arquitecto también levantó la mano, Javier Ochoa. Bueno, primero Camelo, yo te refresco, yo no soy arquitecto, esa A corresponde al nombre mío. Yo soy zootecnista, como Ah, vea, yo te he pensé que era arquitecto compartido, Javier. 25 Oye, años toda como la vida evaluador trabajando con contigo. usted, hermano, y pensé que era arquitecto, créame. Me parece muy importante que después de que conozcamos la conferencia del doctor Alexis, pero pienso también que puede ser en 15 días y cada 15 días hacemos esta reunión. Hablar una de construcciones, porque en todos los, como usted decía ahora, en todas las fincas hay construcciones, pero todas son distintas, que es muy importante entonces entrar a valorar, a definir o hacer algunos parámetros sobre las construcciones que encontramos, que es muy importante. Y estoy de acuerdo con lo que decía el anterior, que es que somos seres vivos y esas contingencias nadie las puede prever. Nadie iba a saber que en la costa, en estos meses, que lo normal es que de noviembre no llueve, existan estas lluvias que existen hoy. Muchas gracias. Ingeniero Javier, perdón, Javier, muy amable. No sé si Jesús ya está ahí. Jesús Antonio Hernández. Va a intervenir de nuevo el ingeniero Julián, bienvenido. Ingeniero Julián. Tiene el micrófono apagado, de igual manera Jesús iba a intervenir. ¿Sí me escucha o me escucha en estos momentos? Sí, claro, le estoy escuchando, Jesús. Ah, bueno, es muy importante y gracias a Alexis, a Julián, a William. Y la pregunta importante de la evaluadora Estela Agudelo. El profesor Camelo decía ahora que depende del entorno y depende de lo que pase. Cuando yo trabajé 8 años como negociador inmobiliario de EPM, de Hidroituango, se hizo unas tablas donde se decía que depende del área, depende cómo esté el cultivo, del historial que muestre el finquero y que diga la historia y la humata de su municipio, se va tomando el valor que haya ahí, el número de matas. Había que contar mata por mata en caso tal de que fuera pan comer. Cuando era grande hectáreas, pues sabía eso era una producción y pero se valora al momento actual. Porque yo con el incierto, con el futuro, yo no puedo preverlo. Eso pasa con el mismo residual. Entonces, en este caso, que los aportes de Alexis y los de Julián frente al valor presente neto, a la tasa interna de retorno y eso es muy importante. Pero como decía el profesor Camelo, depende del acto, un acto o un hecho, depende cómo esté la situación. En EPM, para poder comprar predios, había que decir, señor, ese es pan para comer o usted tiene una producción. No, es pan comer. Entonces se valoraba de acuerdo a lo que decía la humata, caso Puerto Valdivia, caso Ituango, y se valoraba en eso. ¿Por qué se valoró? Porque el Ministerio de Minas y Energía se hizo una asamblea entre 3 actores y se tomaron unos valores de establecimiento en medio y definitivo el momento de venta. Así se hizo. Ese es un aporte que les doy dentro de la vida práctica mía, dentro de 8 años como negociador y de avalúos y para las pagas que se compraron en el proyecto eléctrico Ituango. Muchas gracias, profesor Armando, y a todos los que hemos participado. Muchas gracias, doctor Jesús. ¿Quién más? El ingeniero Julián va a intervenir también. No, señor, ya. O a menos Perfecto. que, es que ahorita se me fue la señal, no. Cuando me llamó fue que de pronto me preguntaron algo y no escuché. Ya tenemos que llevarlo a otro nivel. Bueno, perfecto. ¿Quién más quiere intervenir para ya pues, estar cerrando la sesión? Que me parece que el tiempo es perfecto.
¿Quién quiere intervenir? Bienvenido a las intervenciones. De pronto, soportando lo que dijo el compañero ahorita, sí, yo creo que se podrían hacer quincenalmente, ¿o qué? Queríamos un buen término de tiempo, estas reuniones. Esa es la idea. La idea es hacerlas quincenalmente y hablar de todos los temas. Mira que además del agro hay otras, lo de los sobrevivientes, muy importante. De los cultivos, mira que hay una gran variedad de cultivos, no es uno solo. De acuerdo a los climas, Colombia tenemos esa cantidad de pisos térmicos y que hay una gran variedad de cultivos. Cada zona tiene su condición para ponerlos. Yo no soy agrónomo de profesión, pero me apasiona la agronomía y he leído algo de ella. De hecho, cuando inicié con el banco, cuando iba a hacer cultivos de frutas, por decir algo, de mandarina, por acá yendo para Manizales, de naranja, de cítricos, habían bastantes áreas, o acá en Cartama, La Mama, que son 400 hectáreas de café. Cuando yo iba a realizar eso, para mí era una tarea tremenda, porque me ponía a leer de los cultivos y, y créame que aprendí mucho con los ingenieros, empresas grandes como Cartama, tienen ingenieros bastante, 30 ingenieros por decir algo, especialistas, entomólogo, creo que llaman lo de los insectos, especialistas en muchas cosas Entomólogos. y a cada uno le aprendía, miraba lo de las acequias, que hacían acequias y me explicaban, y entonces hacer una acequia ya es una mejora que se le hace al terreno como tal. Y, que por qué se hacía eso y esa profundidad, no, porque hay retención de humedad, el terreno es muy arcilloso. Aprendí lo del triángulo de las texturas, lo de la acidez del terreno, alcalino, neutro, ácido y cómo se saca, lo del el horizonte, lo de esa capa vegetal que uno toma la muestra y la lleva a un frasco con agua. Mucha cosa aprendí, pero también pues me doy cuenta que estando en aras de los avalúos rurales que aplican para los bancos, ya más metidos en la resolución 620 que se queda corta, realmente la resolución se queda corta para un mundo tan inmenso que son los cultivos, como lo decían ahora, ahí no hablan de muchas cosas de los cultivos, habla algo muy somero, en aras de poder comprar una finca para poder pasar una carretera o una carrilera de tren, lo que hay, cualquier cosa de esas. Ellos dicen, pues no hacemos el daño o lo de EPM, como lo contaba aquí Jesús Antonio, el doctor Jesús Antonio, que hablaba de las compras que se hacían de EPM. Muchas veces el comprador, llámese ANI, llámese cualquiera de estas entidades, no quieren tener choques con la persona. Y que venga a tanto, tratar de que salga rápido, porque eso me tocó también trabajar muchas veces en compras de tierra. Y como les digo, aprendí fue durante la marcha, 30 años, entonces íbamos a ver un cultivo de mango, a leer mangos. Entonces, que el clima, que si el clima no está allá, entonces las plagas le van a aparecer, lo del café, las variedades. Por allá estuve en una finca en Concordia, donde es una marca ya la finca, y ellos venden unos cafés todos especiales, y los venden ya es en Europa, aquí el mercado de ellos aquí no es, en Europa. Entonces mira cuánto vale la marca, esa marca como tal, como intangible, que ya uno ir allá y decir que no, que el cultivo vale tanto y que el terreno suyo por mercado vale tanto, pero ellos tienen una marca posesionada y ya la forma de hacer el avalúo ya está dentro de otro entorno. Para el crédito, pues vamos a hacerlo con resolución 620, pero créame que si él va a negociar eso con un extranjero, me hace el favor y me trae las fórmulas del IBS acá. Esas son las que me va a traer y esa es la que tenemos que aplicar. De todas maneras, me encantó por la participación de los ingenieros. Créame que fue demasiado necesario para todos, muy ilustrativo, muy amplia, muy correcta. Estamos pendientes con el ingeniero Alexis. Esperamos que
la asistencia del ingeniero William, del ingeniero Julián para la próxima clase, para que también aporten más. El ingeniero Alexis, con lo que ha comentado, excelente. Entonces, más que cualquier cosa es la capacitación de nosotros. ¿Para qué? Para tener una buena información respecto a cómo se hacen los avalúos. Muy importante, muchachos, esto, imagínense ustedes si hay veces llevar a la experticia como peritos nosotros ante un juez. Créanme que lo más difícil ante un juez es una finca productiva. Es lo más difícil. Miren nomás la parte del cultivo, todo ese mundo tan gigante que es. Y miren el otro mundo gigante de unas obras de infraestructura o construcciones. Mire que si tienen vías, mire que si tienen. Miren ustedes lo que puede pasar en un terreno, además de ese conocimiento de la parte agrícola o del árbol como tal, de las cualidades productivas del terreno, también esa parte geotécnica y geológica del terreno que hay que hacerle este tipo de obra porque no se me va a caer o porque está muy pendiente y se deforestó como no debía y se hizo un movimiento en masa. Y que en la finca que yo voy a hacer el avalúo presenta 10 o 20 movimientos en masa y el área es un área pequeña de 7 hectáreas, por decir algo, 70.000 metros cuadrados. Y así hay una serie de cosas que estas fincas productivas, pues es una tarea larga. Créame que de los avalúos, quizás del más complejo de las 13 categorías, es el avalúo rural. Mire que puede verse desde dos tipos, con dos lupas diferentes. Entonces, la invitación es para todos ustedes. Queriéndolo Dios, voy a coordinar con el ingeniero Alexis para ver cuándo tiene de pronto el tiempo. Y bienvenido el ingeniero William. Muy agradecidos por su participación. De igual manera con Julián y con cada uno de ustedes. Estelita, la esperamos pues para que esa pregunta que hizo, aunque ya el ingeniero William se la respondió por allá, pero la vamos a profundizar más y vamos a ver esos factores, cómo es que ellos lo toman. Y yo creo que el conocimiento a nadie nos sobra y el conocimiento se adquiere con humildad. Recuerden ahí la frase, nadie sabe más que todos juntos. Entonces, no sé quién más tiene otra palabra, doctora Paola. Yo muy agradecidos con la participación de ustedes. Yo creo, discúlpeme, yo creo que podíamos ir institucionalizando los martes de 7 a 9, diría yo. Me parece Y bien. para que vaya uno siendo programático con los temas y siendo programático también en su agenda. Perfecto. Me parece muy buena idea. Me parece muy buena idea. Doctora, no sé. No, no tengo nada por decir. Muchas gracias por participar, por la escucha activa y feliz noche. Vale, entonces también feliz noche y nos vemos en una próxima Muchísimas oportunidad. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas feliz noche. gracias a Estamos todos. hablando Que mucho estén muy bien. Muchas gracias. Muy Esto amable. quedó grabado, lo vamos a compartir. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy amable. Muy bueno el tema. Perfecto, gracias. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. Gracias para todos. Feliz noche.